Tutulo Amor turco al rescate. Series donde Cupido vence al peligro y reaviva la pasión. *****. Hola a todos, bienvenidos de vuelta a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Si eres nuevo por aquí, un saludo enorme. Y si eres de los que siempre me acompañan, gracias por el apoyo constante. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas, pero con un enfoque particular, esas historias donde el amor se ve puesto a prueba por situaciones extremas, donde nuestros protagonistas demuestran su valentía y donde, al final, el amor siempre encuentra la manera de triunfar. En este vídeo exploraremos algunas series donde los actos de valentía, a veces incluso enfrentando el peligro, no solo salvan vidas, sino que también encienden o reavivan la llama del amor. Veremos cómo situaciones límite pueden revelar la verdadera naturaleza de los personajes y fortalecer los lazos que los unen. Así que prepárense para un viaje lleno de emociones, drama y, por supuesto, mucho amor turco. Antes de empezar, quiero pedirles un favor rapidito. Si disfrutan de este tipo de contenido sobre series turcas, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo, porque estoy preparando muchísimas sorpresas más para ustedes. Y si ya están suscritos, mil gracias. Significa un montón para mí. Ahora sí, vamos a empezar. El encanto de las series turcas reside en su capacidad para entrelazar tramas complejas con personajes profundamente humanos, a menudo situándolos en contextos de peligro y adversidad. Es en estos momentos de crisis donde el amor florece con mayor intensidad, mostrando su poder transformador y su capacidad para superar los obstáculos más desafiantes. Las historias que vamos a explorar hoy son un testimonio de esta premisa, un viaje a través de la valentía, la pasión y el sacrificio en nombre del amor verdadero. La primera serie que vamos a analizar es Arpma, o Choque como se le conoce en algunos lugares. Esta serie es un thriller de acción con un toque romántico, protagonizada por Kıvanç Tatlıtuğ y Elçin Sangu. Van interpreta a Kadir Adal, un jefe de policía atormentado por la pérdida de su familia en un atentado terrorista. Elçin, por su parte, da vida a Zeynep, una mujer que también ha sufrido una gran pérdida y se encuentra atrapada en una relación infeliz con su marido. La trama central gira en torno a un accidente automovilístico múltiple que une las vidas de Kadir, Zeynep y otros dos personajes principales. Este evento traumático sirve como punto de partida para una serie de eventos que los llevan a enfrentarse a peligrosos criminales, secretos oscuros y, por supuesto, a descubrir una fuerte atracción el uno por el otro. Lo que hace a Arpma relevante para nuestro tema es cómo Kadir arriesga su vida constantemente para proteger a Zeynep. Él ve en ella una vulnerabilidad y una bondad que lo conectan a su propio dolor, y siente la necesidad imperiosa de mantenerla a salvo. Sus actos de valentía, que van desde rescatarla de situaciones de peligro inminente hasta investigar y desmantelar la red criminal que la amenaza, son una clara demostración de su amor naciente. Además, Zeynep también muestra valentía al enfrentarse a su pasado y a su presente, y al confiar en Kadir a pesar de las circunstancias. Su relación se construye sobre la confianza, el respeto mutuo y el reconocimiento de la fuerza interior del otro. La química entre Kıvanç Tatlıtuğ y Elçin Sangu es simplemente espectacular, y hacen que cada escena de acción y cada momento romántico sean aún más impactantes. Un dato curioso es que para las escenas de acción, Van realizó gran parte de sus propias acrobacias, lo que le dio un realismo impresionante a su personaje. Profundizando un poco más, el personaje de Kadir no solo se enfrenta a los peligros físicos de su trabajo y la amenaza de los criminales, sino que también lucha contra sus propios demonios internos. La pérdida de su familia lo ha dejado marcado, y su deseo de proteger a Zeynep se convierte en una forma de redimirse y encontrar un nuevo propósito en la vida. Zeynep, por otro lado, encuentra en Kadir un refugio seguro y una oportunidad para escapar de su vida infeliz. Su relación es una danza delicada entre la vulnerabilidad y la fortaleza, donde ambos se apoyan mutuamente para superar sus traumas y encontrar la felicidad. Arpma es una serie que te mantiene al borde del asiento con giros inesperados y escenas de acción impactantes. Pero en el corazón de la historia se encuentra un mensaje poderoso sobre la capacidad del amor para sanar las heridas más profundas y para dar esperanza incluso en los momentos más oscuros. Ahora pasemos a otra joya turca, Siyah Beyaz Aşk, o Amor en blanco y negro. Esta serie pertenece al género del drama romántico con toques de acción y suspenso, y cuenta con las actuaciones estelares de İbrahim Çelikkol y Birce Akalay.
Ibrahim interpreta a Ferhat Aslan, un sicario frío y despiadado que trabaja para su tío, un poderoso criminal. Birce interpreta a Aslnar, una joven y idealista doctora que se ve obligada a operar a un hombre herido que trabaja para Ferhat. Cuando Asl descubre los oscuros secretos de Ferhat y su familia, él la secuestra y la obliga a casarse con él para mantenerla en silencio. Inicialmente su relación es pura hostilidad y desconfianza. Ferhat ve a Asl como una amenaza a su mundo, mientras que Asl teme a Ferhat y a su naturaleza violenta. Sin embargo, a medida que pasan tiempo juntos, Asl comienza a ver la humanidad oculta detrás de la fachada de Ferhat. Descubre que él también es una víctima de las circunstancias y que ha sido moldeado por un pasado traumático. Ferhat, por su parte, se siente atraído por la bondad y la compasión de Asl, cualidades que nunca antes había encontrado en su vida. Aquí es donde entra nuestro tema central. Ferhat se convierte en el protector de Asl, arriesgando su propia vida para mantenerla a salvo de sus enemigos. Él la rescata de situaciones peligrosas, la defiende de las personas que quieren hacerle daño y le brinda un refugio seguro en su mundo oscuro. Asl, a su vez, ayuda a Ferhat a redimirse y a encontrar una nueva vida, lejos de la violencia y el crimen. Su amor es un catalizador para el cambio y la transformación. Un dato interesante es que la serie fue filmada en parte en Mardin, una ciudad histórica en el sureste de Turquía, lo que le dio un ambiente único y misterioso. Además, la banda sonora es increíblemente emotiva y complementa a la perfección la intensidad de la historia. La dinámica entre Ferhat y Asl es una de las más fascinantes de la televisión turca. Su relación comienza con el secuestro y la coerción, pero evoluciona hasta convertirse en un amor profundo y sincero. Asl no solo ve la bondad en Ferhat, sino que también lo desafía a cambiar y a abandonar su vida de violencia. Ferhat, por su parte, encuentra en Asl una razón para luchar por una vida mejor y para dejar atrás su pasado oscuro. Siyah Beyazıt es una serie que te atrapa desde el primer momento con una trama llena de suspense y giros inesperados. Pero en el centro de la historia se encuentra un mensaje poderoso sobre la capacidad del amor para transformar incluso a las personas más difíciles y para dar esperanza en los lugares más oscuros. La serie también explora temas como la redención, el perdón y la importancia de la familia. Continuamos nuestro recorrido con Senanlat Karadeniz, o Respiración, explica el Mar Negro. Esta serie dramática, protagonizada por İrem Elbakolu y Ulas Tuna Astepe, es una historia poderosa y conmovedora sobre la lucha contra la violencia doméstica. İrem interpreta a Nefes Zorlu, una joven que ha sido vendida como novia a un hombre violento que la maltrata física y emocionalmente durante años. Ulas interpreta a Tahir Kaleli, un hombre de buen corazón que conoce a Nefes y decide ayudarla a escapar de su infierno. La serie se centra en la lucha de Nefes por recuperar su libertad y construir una nueva vida, mientras que Tahir se convierte en su protector y defensor. Él la rescata de las garras de su esposo abusivo, la esconde de él y la ayuda a sanar sus heridas emocionales. Tahir arriesga todo por Nefes, incluso su propia vida, para que ella pueda vivir en paz y seguridad. Senanlat Karadeniz es un ejemplo perfecto de cómo el amor puede ser un motor para la valentía y la protección. Tahir no solo ama a Nefes, sino que también la respeta y la admira por su fuerza y su resistencia. Él la ve como una igual y la apoya en su lucha por la justicia. La serie aborda temas muy importantes como la violencia doméstica, el trauma y la resiliencia, y lo hace de una manera sensible y realista. Un dato importante es que la serie generó un gran impacto en Turquía, creando conciencia sobre la violencia contra las mujeres y promoviendo el debate sobre la necesidad de leyes más estrictas para proteger a las víctimas. Además, İrem Elbakolu recibió numerosos premios por su interpretación de Nefes, que fue aclamada por su autenticidad y su emotividad. La serie no solo se centra en la relación romántica entre Nefes y Tahir, sino que también explora las consecuencias devastadoras de la violencia doméstica en las víctimas y en sus familias. Nefes es un personaje inspirador que lucha por recuperar su vida y por proteger a su hijo de su abusador. Tahir es un hombre valiente y compasivo que se niega a tolerar la injusticia y que está dispuesto a arriesgar todo por ayudar a Nefes. Senanlat Karadeniz es una serie que te conmueve hasta lo más profundo de tu ser, con una trama llena de drama y emoción. Pero en el centro de la historia se encuentra un mensaje poderoso sobre la importancia de la solidaridad, la empatía y la lucha contra la violencia. La serie también destaca la importancia de la comunidad y el apoyo social para las víctimas de la violencia doméstica. Ahora, vamos a cambiar un poco el tono con Erkencikus, o Pájaro Madrugador. Esta serie es una comedia romántica ligera y encantadora,
protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman. Demet interpreta a Sanem Aydin, una joven soñadora y un poco torpe que empieza a trabajar en una agencia de publicidad para evitar que su familia la obligue a casarse. Can interpreta a Can Divit, el hijo del dueño de la agencia, un fotógrafo aventurero y carismático que regresa a Estambul después de pasar años viajando por el mundo. Aunque Erkenci es principalmente una comedia, también tiene momentos de drama y peligro que ponen a prueba la relación entre Sanem y Can. Por ejemplo, en una ocasión, Sanem se ve envuelta en un plan turbio de un antiguo pretendiente, y Can arriesga su reputación y su seguridad para protegerla. Él la rescata de una situación comprometedora y la ayuda a limpiar su nombre. Lo que hace a Erkenci relevante para nuestro tema es cómo Can siempre está dispuesto a defender a Sanem y a protegerla de cualquier amenaza. Él la admira por su creatividad y su espíritu libre, y la apoya en sus sueños. Aunque a veces chocan debido a sus diferentes personalidades, su amor es innegable y siempre encuentran la manera de superar los obstáculos. Un dato divertido es que la serie fue un éxito rotundo a nivel internacional, catapultando a la fama a Demet Özdemir y Can Yaman. Su química en pantalla era tan evidente que muchos fans especulaban sobre una posible relación en la vida real. Además, la serie fue filmada en hermosos paisajes de Estambul y sus alrededores, lo que la convirtió en un deleite visual para los espectadores. Erkenci es una serie que te hace reír y soñar, con una trama llena de romance y aventura. La relación entre Sanem y Can es una de las más adorables de la televisión turca, y su química en pantalla es innegable. La serie también destaca la importancia de seguir tus sueños y de ser fiel a ti mismo. A pesar de los obstáculos y las dificultades, Sanem y Can siempre encuentran la manera de superar sus problemas y de construir un futuro juntos. La serie también explora temas como la amistad, la familia y la importancia de la comunicación en una relación. Y para finalizar, hablemos de Aşk Laftan Anlamaz, o El amor no entiende de palabras. Esta comedia romántica protagonizada por Hande Erçel y Burak Deniz, nos cuenta la historia de Hayat Uzun, una joven que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una importante empresa textil. Allí conoce a Murat Sarjmaz, el heredero de la empresa, un hombre frío y distante que al principio la desprecia. A pesar de sus diferencias, Hayat y Murat se sienten atraídos el uno por el otro, pero su relación está llena de malentendidos y secretos. En varios momentos de la serie, Murat demuestra su amor por Hayat protegiéndola de personas que quieren hacerle daño. Él la defiende de sus rivales en la empresa, la rescata de situaciones embarazosas y la apoya en sus decisiones. Aunque Aşk Laftan Anlamaz es una comedia, también tiene momentos de tensión y peligro que muestran la valentía de Murat al proteger a Hayat. Él está dispuesto a arriesgar su reputación y su fortuna por ella, demostrando que su amor es más fuerte que cualquier obstáculo. Un dato curioso es que Hande Erçel y Burak Deniz se convirtieron en una de las parejas más queridas de la televisión turca gracias a su química en la serie. Su actuación fue tan convincente que muchos fans esperaban que su romance traspasara la pantalla. Además, la serie fue elogiada por su banda sonora pegadiza y su estilo visual colorido y moderno. La serie explora la complejidad de las relaciones amorosas y cómo la comunicación y la honestidad son fundamentales para superar los obstáculos. Murat, a pesar de su fachada fría y distante, demuestra tener un gran corazón y está dispuesto a hacer cualquier cosa por proteger a Hayat. Hayat, por su parte, es una joven valiente y decidida que lucha por alcanzar sus sueños y por encontrar el amor verdadero. Aşk Laftan Anlamaz es una serie que te hace reír y suspirar, con una trama llena de romance y enredos. La serie también destaca la importancia de la familia y la amistad en la vida de los personajes. Bueno, amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por algunas series turcas donde el amor triunfa gracias a actos de valentía y protección. Hemos visto cómo el amor puede inspirar a los personajes a superar sus miedos, a enfrentarse a sus enemigos y a convertirse en mejores personas. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre estas series. ¿Cuál es su favorita? ¿Conocen alguna otra serie turca donde el amor se vea puesto a prueba por el peligro? Déjenme sus comentarios abajo. Antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún contenido nuevo. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.